Pues saludamos ya a Román Rodríguez. Señor Rodríguez, buenos días. Uy, tenemos algún problema con el sonido, a ver si le podemos escuchar. Volvemos a intentarlo. Buenos días, señor Rodríguez. Buenos días. Ah, perfecto, ahora sí. Bueno, usted ha calificado el presupuesto como expansivo, prudente y eminentemente social. ¿Cuál diría que es el rasgo más importante de estas cuentas? Bueno, que seguimos creciendo a pesar del momento trágico en el que vivimos. Este es nuestro tercer presupuesto. El trienio 2021-22 es el peor trienio que hayamos vivido. Sin embargo, el presupuesto de Canarias en estos 3 años ha crecido y ha crecido para mejorar la sanidad, la educación, las políticas de vivienda, las políticas de empleo, sin olvidar a los sectores económicos y apostando por la inversión. Y todo esto lo hacemos sin subir impuestos y bajando la deuda, porque hemos sido capaces de captar recursos de la Unión Europea, del Gobierno de España, y ahora 9.100 millones de euros al servicio del crecimiento que tenemos que generar esta sociedad, todos juntos. Esto es muy importante y con una cuestión que lo impregna todo, y es una respuesta solidaria, justa a la isla de La Palma en este momento trágico del volcán. Por lo tanto, un presupuesto que se ha hecho en estos meses teniendo en cuenta el contexto, siendo conscientes de que la pandemia sigue sobrevolando, aunque vamos respondiendo con eficacia gracias a las vacunas, sabiendo que el mundo es complejo, que las materias primas se encarecen, pero teniendo claro que el año 22 tiene que ser el año de la recuperación y que el presupuesto es un instrumento para contribuir a esa recuperación. Los datos del PIB de este trimestre que salían esta mañana o los datos del paro animan a que la recuperación de la economía canaria se va a producir este final de año de manera importante y que esperamos, deseamos y pelearemos para que se consolide el año 22 después de estos durísimos 18 meses de pandemia que han generado muerte, destrucción de empleo, deterioro social, pero yo creo que estamos al final del túnel, afortunadamente, y el presupuesto es un instrumento importante en esa recuperación económica. Ustedes en ese proyecto de ley reconocen, incluyen esos riesgos a los que usted está haciendo mención en estos momentos y son, bueno, en cuanto al crecimiento son optimistas porque prevén que cierre este año con un 8% de crecimiento y que el año que viene podría ser un 14%. Sin embargo, hay algunos organismos que han corregido a la baja esa previsión. ¿Qué mecanismos contempla el Gobierno en caso de que pues, ese porcentaje no fuera exactamente ese? Bueno, primero, esos organismos partiendo de una premisa distinta a la nuestra. En nuestras tesis bajamos 20 puntos del PIB el año 20 y ellos el 13%, de manera que el ritmo de recuperación de ellos es menos intenso que el nuestro porque parten de una premisa distinta. Pero ambos concluimos que a final del 22, sea la AIREF, sea el Banco Bilbao Vizcaya, sea el Departamento de Economía del Gobierno, que a final del 22 tendremos una riqueza similar al nivel que teníamos en el año 19. Por lo tanto, la resultante coincide. Lo que no coincide son los datos de estos 3 años, porque según nosotros caímos más que lo que dicen ellos. De manera que las previsiones siempre están sometidas a revisión. Hay que entender que aproximadamente el 80% de los recursos de este presupuesto vienen de fuera y solo hay 1.600 millones que dependen de la fiscalidad. Que si hubiera un cambio en esas previsiones, tenemos mecanismos para compensarlo. Lo hicimos. El año 20 dijeron lo mismo, que eran irreales y se cumplió. ¿Cumplimos con los ingresos? No. Tuvimos 800 millones más de ingresos y ejecutamos más del 100% del presupuesto inicial. El año 21 hemos tenido no ya los 8.400 que se habían previsto, sino 10.500 millones casi de presupuesto definitivo y nos gastaremos más de 10.000. Y estoy seguro que el año 22, afortunadamente, los datos hoy del paro registrado y los datos del PIB ponen a Canarias afortunadamente en la senda de la recuperación económica. Hay gente en la oposición que le gustaría que los datos fueran peores para poder medrar, para poder politiquear, pero afortunadamente la economía se recupera. La Feria de Londres de Turismo, que es la más importante del mundo, daba datos tan relevantes como que este último trimestre las conexiones Reino Unido-Canarias aumentan un 12,5% frente al año 19, que fue un año excelente, y las alemanas
pues las conexiones van a aumentar un 23%. Afortunadamente estamos venciendo la pandemia, se recupera la confianza y la movilidad, el sistema turístico recuperará pulso, tirará del conjunto de la economía canaria y estas previsiones, que no son políticas, son técnicas. Las previsiones de crecimiento no las hace el pacto, las hacen los técnicos, los hace el Departamento de Economía, los mismos que lo hacían antes y lo harán mañana, y lo hacen con metodología, con criterios, y yo confío en los expertos, en los técnicos, pero lo importante es que los datos que nos acompañan, por ejemplo, insisto hoy, en relación al paro registrado o a la previsión, no, al crecimiento del tercer trimestre, duplicamos la media española en el caso del PIB y multiplicamos por 30 el crecimiento afortunado del empleo en este último mes, y en el interanual frente a España, que ha reducido el desempleo un 14%, nosotros lo hemos hecho en un 20%. También es cierto que partíamos de peor situación. Por eso la intensidad de la recuperación de Canarias es más rápida, más intensa, porque estábamos en un punto peor. De forma que confiamos en la recuperación económica, pero en cualquier caso esta comunidad, la comunidad más saneada del Estado español, la que tiene una finanza más clara, si fallaran los ingresos fiscales, tenemos mecanismos a través de remanentes, a través del uso del superávit, a través del endeudamiento si fuera necesario para suplirlo. Pero no pasó en el 20, no va a pasar en el 21 y no pasará en el 22. Este es el chascarrillo que utiliza la oposición porque tiene difícil oponerse a un presupuesto que crece para ayudar a toda la ciudadanía, la sanidad, la educación, la vivienda, a los sectores económicos, que aumenta las inversiones en 200 millones en el peor momento de nuestra historia. Estos tres presupuestos del Pacto de Progreso ponen en evidencia que esta otra política, la política expansiva de crecimiento, prudente y responsable, no dejará a nadie atrás, sabiendo que el presupuesto tiene una capacidad limitada para influir en la economía, pero eso, 9.100 millones al servicio de toda la ciudadanía, de los servicios públicos y del crecimiento de la economía. Bueno, en esa comisión de ayer, señor Rodríguez, también pudimos ver las distintas posturas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Le voy a pedir que escuche este resumen que hemos hecho. Son de todo menos realistas, señor Rodríguez, porque, como digo, la economía no está previsto que crezca tanto como ustedes han puesto en el papel. Han seguido dando cifras suaves de caída para no poner en circulación medidas que paliaran la situación. Será el año de la recuperación de nuestras islas. El turismo ha vuelto, sector clave para nuestras islas, y la economía comienza a funcionar. Es muy importante que por un año más se prorrogue la suspensión de las medidas fiscales, lo que permite que los gobiernos puedan destinar más dinero a lo público y no al pago preferente de la deuda. Realista, prudente, con una clara vocación y fomento de las inversiones públicas de apoyo a los sectores productivos. Es riguroso y real, señor consejero, decir que Canarias incrementará su PIB en 10.000 millones cuando todos los expertos le están diciendo que no. Es una quimera. No porque no se pueda hacer, hay recursos, sino por las importantes debilidades que tiene el presupuesto. Con un compromiso claro por el desarrollo de políticas progresistas para consolidar la recuperación económica y social de Canarias. Y además, señor Rodríguez, son unas cuentas, decía usted ayer, que incluyen una partida también para la isla de La Palma. Sin duda. Bueno, decir que la oposición hace una referencia a la falta de realismo del presupuesto. Insisto, dijeron lo mismo en el 20 y afortunadamente no tuvieron razón. Dijeron lo mismo el 21 y no tendrán razón. Vamos a ingresar casi 2.000 millones más de lo que habíamos previsto porque hemos captado recursos y no tendrán razón el 22. Tienen poco margen para oponerse a las cuentas. La Palma es nuestra gran preocupación de la sociedad canaria en su conjunto y de su gobierno. Hemos dispuesto 100 millones de euros ampliables para responder a los daños y a la reconstrucción. También lo va a hacer el Gobierno de España, lo van a hacer los ayuntamientos de la isla, el Cabildo. Yo creo que hemos conseguido que todas las instituciones españolas, Canarias y Palmeras, juntos en la misma mesa, respondiendo de entrada a las emergencias y a medio plazo a la reconstrucción para hacer posible la recuperación de la normalidad cuando pare el volcán. Que sepan palmeros y palmeras que las instituciones palmeras, las Canarias,
y puedo hablar incluso en nombre del Gobierno de España en esta materia, vamos a estar a su lado para dar una respuesta rápida, ágil, garantista, transparente a la ciudadanía afectada, a los sectores económicos, y que el problema no va a ser de recursos económicos, el problema va a ser más de organización y de gestión, como siempre pasa en las catástrofes, porque ahí necesitamos al consorcio de seguros, necesitamos las evaluaciones, necesitamos instrumentos ágiles, y de ahí que el Gobierno haya sacado ya 2 decretos leyes para responder a rebajas fiscales que ya son una realidad desde hace 20 días, pero también para responder a la gestión operativa. Hemos creado una oficina en el territorio, una comisión dentro del Gobierno de Canarias dedicada solo a este tema, y hay una comisión donde está el presidente del Gobierno de España con 4 ministros, donde está el presidente del Gobierno, 2 consejeros y yo mismo, donde están los 3 alcaldes y el presidente del Cabildo, en definitiva, todos en el mismo lado, empujando para responder ahora a la emergencia y mañana a la reconstrucción, y el presupuesto destina 100 millones para empezar a hablar, que se ampliarán lo que haga falta en función de las necesidades. También rebajamos el IRPF en el marco que tenemos de autogobierno en la materia, y por lo tanto que sepan palmeros y palmeras que este presupuesto no les olvida, pero lo que diga el presupuesto no es todo lo que haremos por La Palma, haremos lo que sea necesario, porque somos plenamente conscientes del momento dramático, de la quiebra de proyectos de vida que está generando el volcán, y que por lo tanto el resto de los canarios estaremos ahí empujando, arrimando el hombro, poniendo recursos, y creo que el Gobierno de España también va a estar a la altura, al menos eso lo ha expresado el presidente del Gobierno de España, con 5 visitas ya a la isla de La Palma y con una disponibilidad de 200 millones para proteger, para responder a las necesidades de la ciudadanía dañada por el dichoso volcán. Pues Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda, muchas gracias por habernos atendido hoy en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buen día.